Hola a todas, bienvenidas al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast de EUNIP, la Escuela Universitaria de Psicoterapia Integradora. Hoy estoy con una persona que conoceréis aquellas personas que llevéis desde un inicio en EUNIP, sobre todo en el podcast, porque ella fue, si no recuerdo mal, la persona invitada, la personita invitada que vino al segundo o tercer episodio que inició el proyecto del podcast de EUNIP, así que me hace muchísima ilusión. Y también estoy segura de que aunque no estuvierais presentes en aquel momento inicial del podcast, también seguramente la conozcáis por todo lo que ella es a nivel personal y profesional. Así que, bueno, hoy tengo la suerte de tener por aquí a Marta Segrellas. Bienvenida de nuevo y gracias una vez más por estar por aquí. Igualmente, encantada de estar de nuevo y con ganas de compartir contigo y con las que nos escuchen también. Qué guay y qué bonito, porque creo que todo lo que haces lo haces de una forma tan bonita que yo estoy feliz de poder compartir de nuevo este espacio y sé que no será la última vez tampoco. Y hoy con Marta vamos a hablar sobre algo que creo que a las dos nos gusta mucho hablar. Y esto es heridas de la infancia en terapia. Es algo que como psicólogas, como psicólogos que estéis al otro lado, estoy segura de que habéis escuchado hablar, porque además por redes creo que es un tema que últimamente se divulga más y a mí me encanta que sea así, ¿no? Siempre digo que qué guay que la salud mental esté de moda y ojalá nunca deje de serlo, ¿no? Y creo que un tema como este de heridas es algo que se va hablando, que se va viendo, pero bueno, no está de más también hacer un espacio justo para hablar de esto, ¿no? De qué son exactamente las heridas de la infancia y cómo poder trabajarlas en terapia. Entonces, yo cuando pensaba un poco en cómo iniciar este episodio, lo que pensé es preguntarte, Marta, si crees que hay la posibilidad, si crees que existe la posibilidad de que una infancia se desarrolle sin heridas, ¿no? Porque Mm. al pensar en este episodio yo decía, vale, vamos a hablar de heridas y a veces como que asociamos las heridas a ese trauma con T mayúscula, ese trauma complejo y a esas circunstancias más complejas dentro de la psicología o de la salud mental. Pero Mm. también me pregunto, ¿es posible que no existan estas heridas? Ya, pues yo siento como que va a ser complicado que no tengamos ninguna herida, porque al final aquellas que nos impactan más son aquellas heridas que no han sido reparadas, ¿no? Que son las que más aparecen en terapia, de me he sentido sola en este momento, en este aspecto, hay algo que no fue atendido, hay algo que se quedó descubierto. O sea, como que me parece difícil tener una vida o una infancia sin heridas, ¿no? Pero sí que es cierto que igual que hablamos como de que hay una herida porque se produce una ruptura en el vínculo, ¿no? Va a ser normal como que alguien pues quizá nos decepcione o que nos dé algo que no necesitamos tal cual lo necesitamos o que tengamos una expectativa sobre esa relación. O sea, va a ser natural la ruptura, ¿no? Lo que marca un poco la diferencia es la reparación. Entonces, una infancia libre de rupturas lo dudo, ¿no? Ahora, que esas rupturas no puedan ser reparadas y tengamos como menos heridas, ¿no? Y sean relaciones más seguras, pues yo creo que en eso estamos, ¿no? También toda la divulgación y todo lo que vamos como hablando sobre la importancia del apego, las emociones, validarlas, acompañarlas, siento que no es tanto para que no haya heridas en la infancia, sino para que podamos identificar cuándo esas rupturas se producen y cómo repararlas, ¿no? O sea que yo creo que, en resumen, es complicado no tener ninguna herida de la infancia. Ujú, ya, totalmente, y estoy súper de acuerdo contigo. De hecho, me viene a la cabeza, no sé si lo voy a decir correctamente, pero creo que fue Rafael Guerrero, puede ser que me equivoque, pero me suena que era él en algún tipo de vídeo de formación que vi suya, que él hablaba de la infancia como una rejilla, ¿no? Como una rejilla enorme Mm. en la que pues, nuestros cuidadores primarios van a ir completando, ¿no? O sea, esa rejilla que está como vacía, van a ir como poniendo esas pegatinas o esa malla que cubra ese hueco formado como por las cuerdas de la rejilla. Hay cuidadores que van a poner más intención o atención en eso y otros que menos, pero incluso aún teniendo unos cuidadores que pongan esa intención, esa atención, esa disponibilidad, esa sintonía y todos los componentes que sabemos que tienen un apego seguro, incluso aún Mm. así va a haber un día, ¿no? En el que pues, ese cuidador tenga fiebre
y no pueda levantarse del sofá y no pueda coser la red que acaba llenando esa rejilla. Entonces siempre va a haber huequecitos dados Tal por cual. muchas situaciones que se queden vacíos, ¿no? Porque mis cuidadores también tienen que estar pendientes de llenar sus propias rejillas o de completar las que ellos tienen también vacías provenientes de su propia infancia. Y no sé si lo decía él, Rafa, pero me parece que sí, y me gustó mucho, me pareció como muy visual esta forma de verlo. Y coincido contigo, Marta, en que va a ser muy complicado, o por no decir imposible, que no existan esas heridas. Pero justo el hecho de que sea así, creo que también nos abre la posibilidad a poder hacernos cargo de aquello que sucedió, que ahora como adultas sí que podemos sostener o podemos coser, ¿no? Ahora tenemos como los materiales para los materiales y habilidades también para poder coser esa red en esa rejilla que por lo que sea sigue vacía. Y a nosotras como psicólogas, por otro lado, creo que también nos ofrece como la posibilidad o el ojo o la sensibilidad a saber que necesito incorporar dentro de la terapia, sea lo que esté trabajando mi Tal infancia. cual. Jo, pues no conocía esta metáfora con la rejilla y me ha gustado mucho, ¿no? Y esto también me hace pensar en que lo que estamos diciendo también supone un duelo y un bajón, porque yo recuerdo en un momento en una clase, ¿no? En una formación, que la formadora dijo, yo ya estoy ahorrando para la terapia de mi hija, ¿no? Y ella siendo psicóloga, yo pensé, Wow. pues vaya, ¿no? Pues al final esto tiene que servir para que no tengamos heridas, ¿no? Porque al final todos venimos también como de una sociedad con unos mensajes y siempre el mensaje está en hacer desaparecer la incomodidad, en negarla, en esconderla, ¿no? Entonces, poder tener como una perspectiva de que no, es que va a estar presente esa ruptura y lo que nos ayuda también la terapia es a identificarla para poder estar atentas y repararla, pues ese es el camino, ¿no? Que no el que nunca más nos volvamos a sentir de determinada manera, pero sí que es verdad que aunque ahora lo hablemos como de una manera como con más sentido común, por así decirlo, el primer momento cuando te das cuenta de esto es como, pues vaya engaño, pues entonces lo que estoy haciendo no sirve para nada, ¿no? Total, sí, es como siempre tengo trabajo que hacer, ¿no? Mm, Por más que lo he intentado hacer. sí. Y además, evidentemente, ¿no? Aunque ahora lo podamos hablar desde un lugar como muy didáctico, Mm, divulgativo, no podemos obviar pues, todo ese dolor, ese duelo, ese enfado, ese miedo que produce el conectar con esta realidad, ¿no? mm, Y además también creo que antes decía, ¿no? Que como psicólogas pues nos abre como esa sensibilidad a poder explorar la infancia. Siento que también para nosotras es como un reto de alguna manera, porque pueden venir a nosotras personas que se encuentren abiertas a hablar o a mm, explorar en su infancia. De hecho, a veces, no sé si es algo que has sentido tú en tu consulta privada, ¿no? Pero yo lo que sí que he sentido es que ahora, pues con más facilidad, hay personas que vienen y en esa primera sesión te hablan de su mm, apego, te hablan de su infancia y quieren ya, activamente ir a abrir esos cajones, ¿no? mm, Pero sí que creo que puede suponer un reto cuando, más allá de que nuestros pacientes puedan venir como con esa apertura, hay pacientes que también van a venir desde ese hermetismo, ¿no? De decir, esto es lo que me mm, pasa en el presente y no sé por qué me estás preguntando por mi infancia cuando aquí no hay nada que haya mm, que explorar, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo gestionar este tipo de situaciones? ¿Cómo actuar cuando uno de nuestros pacientes o una de nuestras pacientes está súper ofuscada en la idea de no querer explorar su pasado, querer centrarse en el mm, presente y nosotras como psicólogas estar viendo que claro. claramente hay una correlación entre una cosa y la otra? Ujú, tal cual. Y esto que dices es verdad, ¿eh? Yo lo percibo también, que es cierto como que en mi caso como que hay un poco de sesgo en la demanda por los libros, ¿no? Por Abraza araña que fuiste, porque ya me dueles, es como, pues he leído esto y vengo como conciencia de reparar pues mi niña interior, las ideas de la infancia o la relación con mi madre, pero sí que es cierto que hay como otra demanda, ¿no? Donde, oye, me está pasando esto, no le veo relación con nada, no sé de dónde me viene, porque yo ahora quizás estaba en un buen momento o porque siento que todo a mi alrededor funciona, entonces no entiendo a qué viene pues esta sensación interna, ¿no? Entonces, para mí sí que es como importante en ese aspecto, en la primera sesión, hablarles como de nuestro enfoque y nuestro encuadre, ¿no? Que es algo que yo también les pregunto a las personas cuando empiezan terapia,
de sus experiencias pasadas en terapia, si no ha ido más de una vez, ¿no? Decir, oye, ¿tú te acuerdas? ¿Te dijo en algún momento qué enfoque tenía la persona? ¿Qué es lo que más te ayudaba en las sesiones? ¿No? Entonces, yo creo que hay una parte de que puede ser como algo lícito, de decir, oye, yo quiero un proceso, quiero estar acompañada, pero quiero hacer algo más breve, quiero hacer algo menos profundo, quiero hacer una terapia como más centrada en la solución del problema, ¿no? Y ahora otras personas como que quizá es, oye, sí que quiero explorar, sé que ahí hay cosas, pero me da miedo pues abrir la caja de Pandora, ¿no? Entonces igual pues voy un poco despacito, ¿no? Entonces yo creo que ver si esta demanda tiene que ver más con un miedo o con una necesidad de un deseo de otro tipo de proceso, ¿no? Yo les explico a las personas cuando vienen, mira, pues yo trabajo desde este enfoque, pues más centrada en el apego y el trauma, ¿no? Más en los vínculos. Entonces es un proceso como más lento. Digo, para que te hagas una idea, las personas a las que acompañamos, pues el proceso puede tener una media de 1 año y medio, de 2, con lo cual, desde que nos conocemos hasta que terminamos, por así decirlo, pues puede pasar, hay personas como unos 6 meses, ¿no? O personas que llevan 2 años y al final es como un poco desde ahí, ¿no? Que puede ser algo, o sea, que no tiene nada malo el que no quieras como explorar las ideas de la infancia, ¿no? Sino decir, oye, yo trabajo desde este lugar, no sé hacerlo de otra manera, ¿no? Porque esto a mí me ha pasado a veces de, vale, quiero empezar terapia, pero de esto no quiero hablar. Digo, es que claro, no puedo como, o sea, una cosa es que hablemos como de terapia integradora, ¿no? Como que puedo como personalizar qué tipo de herramienta con la que conectas más, si eres como más visual, si eres como una persona más narrativa, si eres una persona pues que le gustan más cosas más proyectivas, ¿no? O ejercicios como fuera de sesión, por así decirlo. Y otra cosa es decir, es que no me puedo como adaptar a esta demanda porque no es en lo que yo me he formado, porque es que no sé hacerlo de otra manera que no sea ayudándote a hacer puentes entre el pasado y el presente, ¿no? Entonces si tú me dices, vale, pues vamos, ese puente no me lo construyas, no, es que no sé qué hacer entonces, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto como poder explorar si tiene que ver con un miedo y hacer sentir a la persona segura de que vamos a ir poco a poco, que vamos a marcar nosotras el ritmo, como que nos puede ir diciendo lo que sí, lo que no, o ver si tiene que ver con que pues igual le han recomendado empezar terapia, no sabía bien a qué nos dedicábamos y ha sido una sesión como más informativa, pues para que nos conozca otro tipo como de enfoques, ¿no? Por así decirlo. Ya, sí, total. También qué importante en ese sentido ese espacio y ese cuidado al setting, ¿no? O al encuadre Mm, terapéutico de que no llegue esa segunda sesión o esa primera sesión y sea algo inesperado, que sea una sorpresa porque yo no quería esto de mi proceso de terapia y yo estaba claro. buscando pues otro tipo de proceso. Creo que también está bien como Mm, jugar, por decirlo de alguna forma, como con las cartas encima de la mesa y que esa persona pueda elegir. Porque claro. estoy súper de acuerdo con lo que decías y creo que también puede que haya un puntito dentro de esto, o dentro de esta pregunta quizá, que sea como la frustración, que a mí como psicóloga me puede estar dando ver algo súper claro y que la Mm, otra persona no lo vea, pero igual la otra persona no está preparada para verlo o no quiere verlo, claro. ¿no? Entonces, siento que aunque podamos abrir ese espacio para explorar Mm, realmente de dónde viene como esa reticencia o ese rechazo o esa barrera o esa defensa o llamémoslo como queramos mm, según la circunstancia, quizá también hay un punto en el que nosotros tengamos que respetar que quizá la persona está en un punto en el que puede llegar hasta la tercera capa de la matriosca, pero quizá claro. es dentro de 3 años cuando llegue a la última, ¿no? Tampoco se trata de una meta Mm. siquiera. Claro, y yo creo que con eso que decías de la frustración, como ser conscientes de con lo que nos cuentan, como qué expectativas también tenemos nosotras de cómo el proceso tiene que ir. O sea, yo estoy segura que personas que nos escuchan han pensado, ojalá llegue la sesión que esta persona que acompaño me diga que ha dejado a la pareja con la que está, porque no me gustan nada las dinámicas que tienen, ¿no? Entonces, como poder ser consciente como de esas expectativas y ver que también, pues, sobre las heridas de la infancia, por ejemplo, ¿no? De poder decir, vale, pues quizá esta persona con esta información, aunque no sea toda la que yo creo que le podría venir bien, pues ella tiene como suficiente con esto como para continuar o para avanzar o para tener esas herramientas, ¿no? Para lo que las necesite como en el día a día, ¿no? Que creo que eso a veces también pues nos ocurre en nuestro lugar, ¿no? De decir, ay, yo creo que a lo mejor pues necesita como trabajar esto, ¿no? Pero también ahí es como
como un punto de no ponernos como tampoco perfeccionistas con el proceso, porque era una cosa que a mí me ocurría de decir, quiero que las personas se vayan con todo resuelto, con ninguna herida de la infancia. Y al final es como que vamos a poder conseguir que cuando aparecen esas heridas, ¿no? y repercuten en nuestro día a día, pues que la intensidad sea como más sostenible, ¿no? O que podamos como ajustar pues como el volumen de esas experiencias a algo que no nos deje sordas y que haga que los escuchemos. Pero sí que es cierto como que me parece importante el tener como la persona la libertad de decir, vale, pues yo con esto tengo suficiente, sé que esto es un tema, soy consciente de ello, pero ahora elijo como no meterme en eso, ¿no? Ah, totalmente. Y estamos dando por hecho algo, y a mí no me gusta nada dar por hecho, porque siento que es Mm, importante pues hablar bien de las cosas, ¿no? Estamos dando por hecho que todo el mundo sabe lo que es trabajar desde el trauma y desde el apego. mm, Y antes, justo le decía a Marta antes de empezar a grabar, creo que es importante cómo hablar de esto, ¿no? Porque a veces podemos dar mm, por hecho, y además ahora siento que es algo que se comunica, sobre todo cuando trabajas desde una perspectiva integrativa, como con total naturalidad de mi enfoque es de trauma y apego, pero quizá hay muchas personas al otro lado que se preguntan muy bien, pero mm, ¿cómo se hace exactamente esto, no? ¿A qué se le da importancia desde esta perspectiva? ¿Qué diferencias hay, no? O cómo se evalúa también trabajando mm. desde ahí? ¿Qué cambia en la evaluación? Claro. Entonces pensé, vamos a hablar de esto, también de por qué es tu enfoque, quizá en este caso, ¿no? Que quizá también te hace compartir, pues, qué es lo que te hace sentir cómoda de trabajar desde ahí y también el Mm, por qué lo eliges. claro. Yo a como lo veo, ¿no? Este enfoque de trauma y apego tiene que ver con que las heridas que podemos tener, como de las relaciones, también tienen que ser reparadas dentro de una relación, ¿no? Como que este proceso no lo podemos hacer solas. Y hay algunos procesos como que nos ofrecen como otros enfoques de terapia que sí que es como aplicar ciertos cambios, ¿no? Y ahí pues depende como más de mí, pero hay un aspecto, ¿no? Como fundamental de la relación en que si yo he tenido como la tendencia en mi familia a que todas las miradas que he recibido han sido llenas de juicio y de rechazo, pues para reparar esa experiencia voy a necesitar mirarme sin juicio y sin rechazo, pero claro, alguien me tiene que enseñar cómo es ese tipo de mirada, cómo después de un error me puedo mirar sin juicio, cómo después de alguna situación que no ha salido como yo esperaba, puedo no rechazarme, ¿no? Puedo tratarme con cariño y con amabilidad. Entonces, claro, es como muy difícil tratarme de una manera y aprender algo si no he tenido como esa experiencia. Entonces es como algo muy basado en el vínculo, ¿no? Y es algo que a mí, pues como persona también, me gusta mucho y que me siento pues muy cómoda en esto, ¿no? Porque es como ser auténtica también en terapia, ¿no? El no tener que a veces, evidentemente no las comparto todas, pero no tener como que esconder ciertas partes de mí como por profesionalidad, como, no sé cómo decirte, o sea, me parece importante a la hora de desarrollar como este enfoque, no solo tener muchas formaciones de trauma y apego, sino estar como conectada también con esa parte tuya de persona, de decir, vale, pues es que aquí igual no es tan importante enseñarle esta técnica, sino ver que me está contando esto y está tragando saliva. Pues igual necesita que vayamos un poquito más despacio o igual si a lo mejor estoy en terapia presencial, pues le voy a decir si quiere que me acerque pues para darle un abrazo o si, ¿no? Es como estar como un poco sensible a eso. Y decía como ser auténtica también por el hecho de explicarles las cosas que pueden pasarme a niveles como pequeñitos, ¿no? De decir, oye, pues hoy estoy pues resfriada y por eso me vas a ver que a lo mejor pues que me cuesta un poco, que te estoy mirando así porque no me va bien la conexión, como trasladar mucho el por qué estoy actuando como actúo, porque al final cuando trabajamos con esas heridas de infancia son personas que están acostumbradas a estar en alerta a los pequeños cambios que suceden en el vínculo. Y si hay una parte de esos cambios que perciben en sesión a los que yo no les nombro, les estoy como volviendo a dejar en la misma situación que cuando eran pequeñas, que veían que su padre llegaba enfadado a casa y no les explicaba el porqué y no hablaban de emociones, entonces ellas sentían, joder, pues habré hecho algo yo, pues lo mismo, ¿no? Hostia, estamos en sesión,
pues no te he cancelado la sesión porque tenía energía como para vernos, pero me vas a ver que estoy con un caramelo en la garganta, que estoy con un pañuelo, que estoy bebiéndome algo calentito, pero para que sepas que esto tiene que ver conmigo, ¿no? O sea, me parece como una manera pues de sentirme bien con esto, de poder, bueno, como siento como que también este enfoque no necesita que yo sea tan experta en y tener todas las respuestas, sino es simplemente como acompañarte, ¿no? Acompañarte de esta manera como un poquito más basada en el vínculo, en que tú te puedas sentir segura, en que podamos decirnos cómo es para una y para la otra, ¿no? Pues cualquier cosa, sea la frecuencia, sea, oye, pues te noto como en las últimas sesiones como que más decaída o que esto costaba más de hacerlo o que hemos quedado en que haríamos este ejercicio y al final no lo hemos hecho. No sé, para mí tiene que ver con las relaciones, entonces es algo que a mí, como va un poquito con la formación que he recibido y también con los procesos que he tenido, lo más orgánico es pues trabajarlo desde esa parte del vínculo, ¿no? Sí, qué bonito. Me ha encantado como ese cuidado que le pones en explicar pues lo que pasa, que puede desconcertar hasta el momento en el que tú lo explicas, ¿no? Y entonces la otra Claro. persona pues no se hace cargo de tu propio malestar físico o emocional, ¿no? Del tipo Claro, que sea. y igual que a veces en terapia, imagínate desde el otro lado, ¿no? Como psicólogas, cuando un paciente, por lo que sea, cancela una sesión, pues el que tengamos un vínculo hace que me pueda decir, Marta, cancelo una sesión porque he tenido un mal día de trabajo, lo que sea, o porque estoy enferma o porque, ¿no? Cuando a lo mejor nos dicen que cancelar una sesión sin motivo, no nos lo explican o nos dicen, me ha surgido un imprevisto, pienso, jo, qué pena, como que no nos podamos decir, ¿no? Seguramente porque hay miedo a la reacción. Ah, es que igual si le digo que estoy muy cansada hoy, he tenido un mal día, lo que me apetece es como ducharme y, yo qué sé, ponerme el pijama y leer un rato, me va a juzgar, ¿no? Y al final creo como que es una parte importante en cuanto a que conozcan como ciertas maneras como de vínculos sanos a través de nosotras y que a la vez sepan como que conocer partes de nosotras no quiere decir que se hagan cargo de ellas, ¿no? Ujú. Que a veces también pues hay algunas que lo hacen de, vale, pues cuando ofrezco, vale, pues quieres que te mande como algunas notas de lo que hemos dicho hoy. Bueno, si no te va a llevar tiempo, sí. ¿O quieres que nos veamos otro día un poco más pronto? Bueno, si te va bien y no te hago ir mal con la agenda, sí, ¿no? Entonces, creo que ayuda mucho a que podamos como generar como este vínculo y que esté como más libre de heridas y que si se aparecen, ¿no? Que podamos como darle otra lectura y otro final de alguna manera. Ya, total, me encanta esta forma de hacer terapia. También me siento súper conectada a ella porque para mí este trabajar desde este enfoque además de saber la importancia que existe en torno a los vínculos y que las heridas se crean en los vínculos, pero también se reparan a través de ellos, me ayuda mucho, por ejemplo, a la hora de la evaluación, el poder ver realmente a la otra persona, ¿no? Y poder ver quiere decir tener literalmente enfrente a esa niña, a ese niño, con la historia de vida que ha tenido, ¿no? Mm, Cómo era su escuela, si tenía amigas, si no las tenía, cómo era de deseada o de no deseada, cómo la imaginaban cuando todavía no existía. O sea, siento que esa parte evaluativa dentro de un enfoque de trauma y apego es tremendamente importante, si no la más, mm, porque para mí es realmente importante poder ver a la otra persona, porque si yo, al contrario, como psicóloga, aquí respetando como todos los enfoques, ¿no? Pero si yo como psicóloga me plantara enfrente de pacientes y solo me centrara en lo que ahora mismo les está ocurriendo, que seguramente sea una conducta disfuncional, un malestar que es desproporcionado, etcétera, me saldría mucho más rápidamente mm, el juicio y la frustración de esto porque está pasando, no tiene claro. sentido, tendría que X, ¿no? Que no me pasa, pero Mm, poniéndome como en esa situación en la que solo me fijo en el presente. En cambio, si puedo conectar, hacer ese puente, como tú decías, entre la conducta, el sentir, el pensar de la actualidad claro. y llevarlo a cómo ha sido la historia de vida de esa persona, digo, Mm, entiendo mm, esto, no podía ser de otra forma, menos mal que ha sido de esta manera. claro. Y ese poder ver,
a esa niña, a ese niño en su totalidad, me parece lo más bonito que puede existir en la terapia y a la vez lo más terapéutico también. Claro, incluso a veces con esto que decías, el también cuando, pues quizá con la divulgación, ¿no? Como que hay conceptos que están como puestos más al alcance, que a lo mejor también me explican y dicen, jo, Marta, es que mira, en mis relaciones creo que me comunico de una manera que, pues yo qué sé, soy muy agresiva y tengo que aprender a decir las cosas bien, ¿no? Y tengo la suerte como que en ese momento me diga, mira, me ha pasado justamente una cosa, te puedo enseñar la conversación de WhatsApp, que yo soy como muy fan de que no me tengas que enseñar nada, sino como que, oye, vamos a volver a explicarlo, cuéntamelo, vamos viendo qué sientes en el cuerpo mientras lo dices, pero a veces, como en algo más textual y más literal, es como, hostia, pues fíjate que a mí, lejos de parecerme como más agresiva, me parece como que aquí no estabas como diciendo la verdad, ¿no? O te estabas callando, te estabas sintiendo que te estabas incomodando o que te estaban presionando para decir que sí, para que les hicieras un favor y quizá veo como las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, claro, para mí este enfoque, como es un poco el ir más allá, pues Ujú. si no me perdería cosas, ¿no? Y podríamos como llegar como quizá a conclusiones que no serían tan reparadoras, ¿no? O que no comprenderían pues toda la globalidad de lo que pasa, ¿no? Poder entender la relación desde lo que yo soy, porque sí, pues porque así me relaciono, tengo estas heridas, pero que tenga estas heridas no quiere decir como que me condicionen en todas las relaciones. También hay personas como que pueden hacerme sentir rechazada, no solo por mis heridas, ¿no? Al final es como esta parte de decir, sí, yo tengo mi mochila, pero a nadie le gusta sentirse abandonado, a nadie le gusta sentirse rechazado, más allá de tu historia vital. Ahora, es verdad que en la historia, ¿no? Si quizá esas experiencias no las tenemos conscientes, no las hemos identificado, pues aquellas situaciones cotidianas donde a alguien le ofrezco tomar un café, no puede venir, me voy a sentir como muy rechazada, siento que la situación me va a desbordar, pero como quiero rescatar esta parte de que a nadie nos gusta, más allá de las heridas, estas situaciones, ¿no? Pero cuando sentimos como que se intensifican, pues sí que nos hace pensar que quizá tenemos que ir pues un poquito más allá, ¿no? Porque al final es como, ah, bueno, pues si te ha dicho hoy que no, pues se lo propones otro día, ¿no? Entonces hay cosas como que nos perdemos de los vínculos de estas escenas como más cotidianas, ¿no? Y tanto. Y bueno, te voy a hacer una pregunta que por un lado me gusta y por otro lado no. Y ahora me Mm, explico. Y es un poco qué tipo de heridas pueden aparecer en terapia. Me gusta porque nombrar es importante, identificar y a veces categorizar también, ¿no? Como que nos puede ofrecer un mapa y desde ese mapa poder construir con mayor facilidad, con mm, más atajos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero a la vez tampoco me gusta mucho la pregunta porque siento como que es reduccionista y porque siento que pueden aparecer tantas heridas como personas acuden a nosotras. Pero bueno, mm, yo la lanzo y a ver lo que sale de aquí, ¿no? claro. Qué heridas pueden aparecer y también cómo acercarnos a ellas. Claro. Bueno, yo creo como que quizá popularmente conocemos esta parte de las 5 heridas, ¿no? Como que nos impiden ser, como creo que el libro es como que te impiden ser tú mismo, ¿no? Y que habla como más de esta parte de la herida de humillación, de abandono, de rechazo, de traición, ¿no? Entonces, claro, realmente hay como esta parte como más en la literatura, pero sí que es cierto como que al final hay heridas como que hablan como de esa historia no son hechos puntuales, sino como una sensación de no me he sentido vista, siento que no soy suficiente, ¿no? Porque me han premiado mucho por lo que hago, pues siento que no me merezco que me pasen cosas buenas o buenas relaciones, porque me he acostumbrado como a que el trato siempre sea como desde otro lugar, ¿no? Al final como por así decirlo, como que nos llevan como a un nexo común que tiene que ver con la idea que tengo de mí misma, ¿no? Y cuando realmente esas heridas de infancia, pues quizá no las tengo tan conscientes, siempre me llevan como a un mismo punto, que es que el problema soy yo y que tengo algo malo, ¿no? Entonces, claro, eso puede verse como desde muchos lados, ¿no? Pero sí que diría como un poquito recogiendo la literatura que conocemos, pero que lo podemos ver aparecer en muchas situaciones, ¿no? Y para mí como un poco la pista tiene que ver con eso. Cuando de una situación nos lleva como a una conclusión en la que nosotros somos el 100%, ¿no? Es como en una relación que al final es como 50-50, la conclusión es que hay algo que yo tuve que hacer mejor o que tenía que haber tenido en cuenta, ¿no? Como que me lleva a mí todo el peso
de las situaciones y las relaciones, ¿no? Entonces, Ujú, claro, para mí ahí es un poco cuando está como la balanza más en desigual, pues que las relaciones también lo pueden estar. ujú, sí, total. Y creo que también un poco un mapa, un poco un mapa más realista o más ajustado a la realidad diversa que existe en nuestros pacientes, puede ser el identificar como las necesidades, ¿no? O sea, siento que por cada necesidad no cubierta o no satisfecha, puede que Ujú. exista una guía diferente. Le podamos llamar como queramos, ¿no? De rechazo, de insuficiencia, de X. Pero yo Total. creo que puede ser un poco desde ahí, ¿no? El enfoque que podamos dar, que quizá hay personas al otro lado que nos preguntan, vale, muy bien, pero ¿cómo sé, ¿no? ¿Cuáles son las heridas de mi Mm, paciente? No lo tengo muy claro porque veo los síntomas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de la guía de rechazo y no encaja aquí, pero tampoco en la otra, pero parece que encaja en todas. Bueno, vayamos a las claro, necesidades, ¿no? Vayamos a las necesidades y de ahí pues pongámosle un nombre, si queremos, total. o si no, no. Sí, para mí es como un poco este punto del que dices, ¿no? Como que siempre hay como una idea de cómo deben ser las relaciones y es esa un poco la que nos hace perseguir como esa necesidad como más descubierta, ¿no? Pues en una relación a veces de pareja, ¿no? Esto es algo como que ocurre mucho de, pues llegamos las dos personas cansadas a casa, ¿no? Entonces pues estamos como viendo la tele por separado, no estamos teniendo ninguna conversación de calidad. Entonces ahí es como, esto no funciona porque deberíamos de estar compartiendo momentos bonitos, porque deberíamos de estar conversando y mirándonos a los ojos, ¿no? Entonces como hay de rescatar la necesidad de, oye, pues yo necesito pues sentir que mi pareja es cariñosa, ¿no? Y me da muestras de afecto. Ahora, esa necesidad, como a veces aparece en el presente, es cuando se vuelve como más desadaptativa, porque tengo como también muchas faltas de esa necesidad como más básica. Entonces, lo que quiero es que cuando estemos en casa mirando la televisión, que estemos, yo qué sé, pegados, ¿no? O que estemos juntos, o que aprovechemos los anuncios para mirarnos y explicarnos. Entonces, claro, para mí también tiene que ver con eso, ¿no? Con cuando creo que una relación es buena, ¿no? O por la idea que tengo de cómo debería de ser. Entonces voy como todo el rato como persiguiendo esa expectativa que a la vez más me hace desconectarme un poco de mis necesidades, ¿no? Entonces a veces esa parte como peligrosa, como que decíamos de quedarnos en la superficie, es por eso, porque estoy queriendo seguir un protocolo y a veces necesitaré una cosa y a veces necesitaré otra, ¿no? Entonces eso solo me lo dice el cuerpo y la escucha, decir, oye, pues hoy sí que, pues yo qué sé, he tenido un mal día, sí que necesito que nos abrocemos, o hoy, mira, estoy como muy desbordada después de sesiones y necesito silencio y espacio, ¿no? Entonces, cuando buscamos como que siempre suceda lo mismo, pues no suele pasar, ¿no? Y nos suele como dejar en este aspecto como un poquito pues más desconectadas de las necesidades, ¿no? Sí, y aquí, bueno, como siempre, pero aquí también trabajando con esto, siento que es especialmente importante que como psicólogas aparezca en todas las sesiones ese componente de interés genuino en nuestros pacientes, ¿no? Mm, Porque a veces, bueno, no sé si a veces, quizás nunca podemos construir un programa, una escaleta que guíe nuestro proceso, sino que va a ser también pues, los ejemplos cotidianos que nos ponga la persona, los que nos van a ayudar pues a tirar del mm, hilo, ¿no? A ir hacia abajo y entender realmente dónde está el qué de la situación, claro. ¿no? Entonces creo que es un baile también muy motivado por ese interés que podemos mostrar en, vale, hablemos de esto, ¿no? ¿Qué pasó en esta situación en la que estáis viendo la Mm, tele y vayamos a ver con qué herida te puede conectar realmente esto, ¿no? Y es un proceso muy bonito. Y a la vez también pensaba, bueno, de hecho pensábamos antes de empezar a grabar un proceso muy bonito y todo lo demás, pero también qué difícil encontrar el momento en el que se cierra el proceso, ¿no? mm, Y hemos pensado, Marta y yo, démosle un espacio también a hablar del cierre, ¿no? De mm. cómo sabemos que este proceso, como muy centrado también en trabajar heridas de la infancia, está llegando a su Mm. fin, por decirlo de alguna forma, ¿no? O cómo sabemos cuándo se acerca el momento de cierre terapéutico. Claro, pues yo siempre digo como que la terapia para mí en este enfoque como que cumple dos aspectos básicos que tienen que ver con el acompañamiento y con el cambio, ¿no? O sea, como siento que son dos aspectos que tienen que ir muchas veces de la mano, pero no siempre al mismo tiempo, porque
hay veces que según la situación que tú estés viviendo, ¿no? Pues si estás como en un duelo, pues vas a necesitar ahora más acompañamiento que un proceso de cambio, ¿no? Y habrá otros momentos que requieras como otra cosa. Pero precisamente como centrado mucho en el aspecto de acompañamiento, a veces es difícil como poner ese fin, porque no es un enfoque como muy basado en objetivos, ¿no? Hemos llegado a este punto y final, pues ya está, pues ya es el momento de cerrar la terapia, ¿no? Y es algo como que, pues hace como un año y medio o así, estuve supervisando precisamente por esto, ¿no? Así como a nivel de tips. Lo que a mí me pasó como en un proceso anterior, que me lo trasladó como así la psicóloga y me fue muy bien para entender, fue como estamos teniendo un cierre como muy adaptativo, ¿no? O como en este aspecto justo el que necesitamos, porque te estás yendo de terapia sin sentirte abandonada, ¿no? Y sin abandonar la terapia, ¿no? O sin abandonar a la persona, que muchas veces esa relación que hablamos como de la dependencia y demás, o sea, como que eso fue como bastante clave. Y también como esas pistas de por qué había llegado mi momento, ¿no? Porque me decía, fíjate como que vienes y me vienes contando cómo ha resuelto una situación, ¿no? Que no hay como ninguna duda de aquí qué podía hacer, me faltan herramientas, me quedé como más enganchada en esto, no lo acabo de como de resolver por mí misma, sino que me dice, ya venías y me explicabas cómo lo había resuelto, ¿no? Entonces estoy como ahí de escucha y como de celebración de tus avances, pero ese aspecto como de final, como que lo había ido sintiendo, ¿no? Y sin embargo, como que lo que supervisé, como te decía, pues hace un año y medio tenía que ver con eso, ¿no? Con decir, yo llevo desde ahora, estamos en el 2024, pues hay personas que desde la pandemia las estoy acompañando, ¿no? Y era como, hostia, igual 4 años ya deberíamos cerrar, porque claro, ¿no? Y me preguntaba la supervisora, ¿y por qué tienes que cerrar? Y bueno, pues para que no se genere esa relación de dependencia, porque tenemos que poner el fin. Y me decía, bueno, y la persona que te dice, ¿no? Y este cierre a qué se debe. ¿No te viene bien a ti a veces también tener un espacio al que sabes que puedes acudir, al que no hace falta como ponerle como un nombre, un cierre, sino que puedas volver? Y es verdad que eso pactado, pues me hizo mucho sentido, ¿no? De, vale, va, pues vamos a hacer como esta sesión de cierre, sino acordando un poco con la psicóloga de decir, oye, pues yo estoy con este punto de que ya no tenemos una frecuencia como de seguimiento, ni semanal ni quincenal, sino que pues ahora si la agenda también lo permite, que esto a veces como puede ser como más un tema, ¿no? Que les puede preocupar, de decir, oye, pues es que yo ya estoy bien, pero te podré escribir si alguna vez lo necesito, ¿no? Yo creo como que en este aspecto a veces lo que les digo es que la terapia puede terminar, pero el vínculo no, ¿no? Y a veces esa línea es fina, porque el vínculo si no termina, porque permanece, hace que a veces pues también puedan escribirme y decir, pues es que me ha pasado, ¿no? Con personas que han tenido como cambios vitales de pues una ruptura o la maternidad, de decir, oye, pues yo estoy bien, tengo herramientas, pero hace que algunas cosas como que me están sucediendo, que piense en ti y que quiera volver a vernos y a darme un poquito de orden y de claridad. Entonces, siento que es un concepto que a lo largo del tiempo me ha ido cambiando el tema del cierre, ¿no? Y habrá personas que no lo ven así, pero como decíamos antes, como esto es algo que tiene que ver con el vínculo, es algo como muy personal de cada relación. O sea, no hay como un protocolo para mí. O sea, igual si tú eres como una persona que yo acompaño y te digo, mira Isa, pues, ¿cómo lo quieres hacer? Y hay personas que ponen una sesión de cierre y luego ya si me necesitan me dice, o hay personas que ponemos como, pues yo qué sé, como estos 3 meses, como plantearlo como más un cierre, o hay personas que hacemos como esta sesión y que luego me van escribiendo pues cuando lo necesitan y yo pues les hago un espacio. Entonces como que les doy opciones y lo que más resuene entre nosotras y en nuestro vínculo que nos haga sentir cómodas también a ambas, ¿no? Es verdad que al final yo aquí, si para ti está bien, para mí lo está, ¿no? No es tanto yo el cómo necesito que sea el cierre, pero sí que es cierto como de poder poner sobre la mesa de, oye, yo siento esto con el final como del proceso, ¿cómo lo quieres hacer tú? Porque si no, a mí me parece como que si hemos hecho un proceso muy bonito
Y a veces como por esta idea de, ay, no, es que tengo que cerrar porque si no tal, pues como que me lo podía cargar. Y era como, hostia, es que no me gustaría después de tanto tiempo juntas tener como un sabor agridulce en el cierre, ¿no? Entonces, volviendo a lo mismo, como a la ausencia de protocolo y a mucha conversación y escucha y opciones de que no hay ningún cierre mejor que otro, sino el que para ti esté bien. Sí, y me ha gustado mucho lo que has dicho de que se puede acabar el proceso, pero no el vínculo, Ujú, porque siento que eso es un vuela, ¿no? Es el momento en el que puedes y está bien que lo ujú, hagas, pero estoy aquí, ¿no? Al final, bueno, nada más parecido a una base segura que eso, claro, que es ese explora, pero estoy aquí si quieres regresar y quieres eso. buscar mi seguridad o mi presencia, ¿no? Y eso creo que sí que sería un cierre terapéutico Mm, adaptativo y funcional y terapéutico y bonito, ujú, ¿no? ujú, Ese que te dice, ve, pero puedes volver. exacto. Y como siempre, eso, creo que sin dar por hecho, de nuevo, sin dar por hecho qué tipo de cierre necesita la persona, cuándo lo necesita y pudiendo conversar también acerca del sentir, ¿no? De si nosotros Claro. vemos como que esa persona puede estar como cerca de un cierre, ¿no? Pues vayamos a preguntar, oye, mira, que te estoy viendo últimamente que estás Mm, viviendo de esta, como con unos indicadores vitales que nos hagan claro. sentir que esa herida de alguna forma está un poquito más cicatrizada y se ha integrado dentro de esta piel, ¿no? Pero también, pues abriendo la posibilidad de que la otra persona nos diga, pues sí, yo también lo siento, o pues no, Tal no lo cual. siento de esa forma, o sí, pero quiero continuar, ¿no? Un poco como Mm, desde esas opciones que claro. comentabas. Al final es eso, ¿no? Yo siento como que en el cierre también impacta mucho el tipo de enfoque, ¿no? De decir, pues cuando hay como unos objetivos y unos tiempos, pues va a ser como normal que esté como más definido, ¿no? O a veces, pues en el psicoanálisis, pues hay personas como que pueden estar como 10 12 años y es así como desde el propio enfoque, ¿no? Entonces aquí, como es más basado en el vínculo, está como más basado en lo que está bien para ti en el momento que estás atravesando, ¿no? Entonces yo creo que también el aspecto como más de cierre y hacer de esa herida cicatriz, pues también tiene que ver con eso de, vale, pues esos disparadores, ¿no? Esos aspectos como que en el pasado me abrumaban y por los que acudía a terapia, pues ahora los identifico, los conozco, quizá no han desaparecido, pero cuando aparecen sé qué es lo que necesito, sé qué necesidad es la que tengo descubierta y voy tirando, ¿no? Y si veo como que se me hace como más cuesta arriba, pues igual pues a veces incluso como de no hacer una sesión como tal, como más formal, sino como que el vínculo permanezca es, oye, pues igual yo les digo, ¿no? Porque esto también siento como que necesita encuadre de, oye, pues si quieres escribirme para cualquier cosa, pues bienvenido, ¿no? Que a veces es como, ay, como ahora hemos acabado terapia, no sé si, o sea, pienso como una persona, ¿no? De, pues que estaba pendiente de una nota de un examen. O a veces, pues de eso, pues de una búsqueda de embarazo o lo que sea, decir, ay, como hemos acabado terapia, no sé si te lo puedo decir, te podré escribir. Es como, creo que necesitamos también, como en esa conversación, saber un poco, pues esas bases de la relación, porque en el fondo es una relación terapéutica, ¿no? El, vale, ¿qué pasa a partir de ahora, ¿no? Y creo que muchas veces esos cierres también se pueden resistir o alargar porque no hemos hablado de qué pasa, porque no conocemos cuáles son los miedos de esas personas, ¿no? No, es que tengo miedo que si ahora nos dejamos de ver, luego te necesite y no me puedas ver, Ya. ¿no? Es como poder saber qué les mueve o cómo se sienten y siempre apelo un poco a eso, ¿no? Como a la conversación y a las opciones y acompañar pues de la manera que necesiten. Ya, qué bien, también qué interesante esto de poder anticipar también, ¿no? De poder anticipar, de poder estructurar también, pues cómo va a transformarse el vínculo de aquí en adelante, ¿no? Que no romperse, pero Claro. sí un poco transformarse. Jo, Marta, pues seguiría hablando encantada de este tema durante 8 podcasts más. Me encanta, creo que a ti también. Y creo que también es algo que gusta mucho escuchar, ¿no? Porque siento que es como un enfoque súper humano, súper bonito. Y también qué suerte que como psicólogas pues podamos ser como un poco esas personas, ¿no? Encargadas de hacer artesanía con esas heridas o con esos corazones. Así que, Bonito. aunque me quedaría aquí hablando, creo que está bien hasta donde hemos llegado y has Tenemos que aportado aprender a también. cerrar.
Sí, es que esto cuesta, ¿eh? No solo las sesiones, sino también en otro tipo de formatos y uno de ellos es este. Pero gracias, gracias Marta de nuevo, porque ha sido increíble compartir este ratito contigo, ¿sabes? Un placer. Ha sido muy, muy nutritivo, la verdad. Espero que a las personas también le parezca y ya nos contarán. Sí, seguro que sí, exacto. O sea, todas las personas que ahora mismo estáis al otro lado, si queréis compartir, como siempre os digo, ¿no? Vuestras reflexiones o sugerencias o sentires o dificultades, cualquier cosa que se os pase por la cabeza o por el pechito, pues aquí hay un espacio para poder hacerlo y tejer red. Además, nunca mejor dicho, que hoy hemos hablado mucho de redes. Así que nada, gracias también por habernos cedido parte de vuestro tiempo y de vuestra energía hoy. Y nos escuchamos, vemos la semana que viene en un nuevo episodio. Así que gracias y gracias de nuevo, Marta. Un Un abrazo muy placer. grande. Gracias. Chao, chao.